Quinto programa. Qué locura lo que ha pasado con el programa de David Ávila. Espectacular la receptividad que ha tenido tanto en YouTube como en Spotify, en Instagram. Y bueno, hoy vamos a tener un programa igualmente espectacular, especial. Yo soy fan de María Jesús, se lo dije. Qué proyectazo. O sea, cuando la creatividad, pero en su máxima expresión, tiene un propósito aún mayor. María Jesús, ¿cómo estáis? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Súper. Feliz. Soy tu fan. Lo repito. Muchas gracias. María Jesús, queremos saber un poco más sobre un proyectazo que tienes que se llama Bombus Chilensis. Bueno, por si la gente ahí empieza a buscar un poco sobre usted, puede llegar a algo que conversamos en su minuto, ¿cierto? Pero más allá de eso, creo que esta puede ser una súper buena instancia para que nos cuenten más sobre tu proyecto y sobre los orígenes también de Bombus Chilensis. Entonces, la primera pregunta, muy simple, ¿cómo nació Bombus Chilensis? Un proyecto audiovisual, ¿cierto? Que está ahora mismo en YouTube, en redes sociales, que le ha encantado a mucha gente, ¿no? También tienen ahora una comunidad súper robusta, súper grande, y eso está buenísimo. Sí. Y además un proyecto súper creativo que tiene un propósito mayor. Cuéntanos. Bueno, primero que todo, Bombus Chilensis, por si la gente no sabe, es una campaña audiovisual que se aloja ahora en Instagram, YouTube y TikTok, que tiene como temática principal el abejorro nativo. Es un abejorro nativo de Chile y Argentina que se encuentra lamentablemente en peligro de extinción. Y así como muy cortito, porque después sé que vamos a profundizar, esto se plantea como una campaña de concientización sobre esta temática de este insecto. Y bueno, ¿cómo nace Bombus Chilensis? Nace en el contexto de mi proyecto de título. Yo soy diseñadora y me titulé el año pasado. Y ahí a nosotros nos dan la libertad de hacer literalmente cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. De verdad, uno puede hacer lo que quiera para ese proyecto de título. Y yo obviamente me di muchas vueltas al principio viendo qué hacer y recordé una experiencia que había tenido en un ramo hace unos años que pude tomar de un campus que fuera de Santiago, porque lo pude tomar en contexto online, que era sobre fauna silvestre. Perfecto. Y ahí justo me tocó hacer un proyecto sobre el abejorro nativo, así al azar me tocó. ¿Tú sabías del abejorro nativo antes? Yo sabía un poco por experiencias familiares, en verdad, Ya. porque yo igual suelo ir al sur y ahí Perfecto. se ven un poco más que en la zona central. Claro. Pero no sabía de la problemática Ok. que había. O sea, yo, así como mucha otra gente, también pensaba que el abejorro europeo, que es el rayado, también pensaba que era como nativo. No, nos va a tener que explicar cuál es cuál. Sí. De ahí, bueno, así como paréntesis, el abejorro nativo es el que es naranjo, tiene el cuerpo negro y todos sus pelos son naranjos. Y el abejorro introducido europeo o terrestris, como se le diga, es el que se ve mucho más, que es rayado amarillo, negro y blanco. El típico, si uno busca abejorro en Google, es muy probable que todos los resultados que te aparezcan al inicio sean de ese abejorro. Bueno, entonces recordé esta experiencia que había tenido en este ramo y dije, aquí hay algo que yo puedo abordar desde, más que nada como desde la comunicación, desde que cómo hago para que la gente sepa que esto está ocurriendo. Y ahí empecé, bueno, obviamente tuve que hacer primero una base como una tesis, como investigar, ahí leer harta bibliografía de académicos, investigadores. Me di cuenta que en Chile hay investigadores que han dedicado su vida entera a tratar este tema y que uno no tiene idea. Obvio. Entonces también me pareció una oportunidad muy buena para hacerlo conocido. Y bueno, tomé este tema y dije, ya, me comprometo con esto porque al final, ¿qué ocurre? Que hay una especie nativa que más encima tiene mucha relación con la flora nativa. O sea, el abejorro nativo poliniza, de todas las flores que poliniza, un 75% corresponde a especies nativas. Entonces no es que esta especie, este insecto nativo viva por sí solo y en realidad no afecta a su ecosistema, todo lo contrario. Así como muchas especies tienen una relación simbiótica con la flora, entonces eso me pareció muy interesante. Y además, ahí también para aprovechar de meterle la otra patita, tenía mucha relación cultural con el pueblo mapuche. Según varios escritos, el abejorro nativo era una especie sagrada para los mapuches y se invitaban en los guillatún, en los machitún, como en experiencias sagradas. Entonces dije, ya, acá pasa algo con esta especie nativa que tiene importancia con la flora nativa, que tiene importancia con los pueblos originarios y que al final hoy está amenazada por una especie que fue introducida con un fin productivo. Claro. Y que fue introducida hace relativamente poco, a fines de los 90. Jesús, ¿dónde se puede encontrar este abejorro nativo? ¿En qué partes de Chile en específico y dónde está más presente? Originalmente estaba presente desde Coquimbo a Tierra del Fuego, pero hoy en día yo diría que solamente se puede ver a partir de la 8ª región. Perfecto.
son más como uno puede ver en la zona central, se supone que todavía hay especímenes, pero muy poco. Vale. Yo donde he visto harto es en la región de los lagos y en Chiloé, porque Chiloé al ser una isla, como está un poco más aislado, es más difícil también que lleguen otras especies al final Claro. como externas. Súper. ¿Por qué exactamente se introdujo el abejorro europeo y qué solución se puede plantear ahora en el 2024 con respecto a ese problema? Se introdujo el abejorro europeo a fines de los 90, específicamente para polinizar los tomates de invernadero, ¿ya? Y que uno dice como... qué random, así como... y demasiado específico. Sí, pues súper específico. Pero se introdujo para eso, se compran cajones que son las colonias que vienen con una reina y sus obreras Ujú. y se sueltan adentro de los invernaderos. Pero, ¿qué pasó? Como se podrán imaginar, o sea, un abejorro encuentra un hoyito así y sale y se silvestra en 2 segundos. Porque es una especie que es muy resistente y también como se usa productivamente, es una especie que la han ido como mejorando para que sea más resistente a diferentes patógenos, a la intemperie, etcétera. Entonces, bueno, este abejorro al asilvestrarse se mezcló con muchos abejorros nativos y ahí es donde les contagió diferentes parásitos frente a los que el abejorro nativo no tiene cómo protegerse, como se podrán imaginar. Y bueno, ¿qué se puede hacer hoy en día? Es bien complicado porque lo que yo creo que por lo que hay que jugárselas por un proyecto de ley que fue presentado hace unos años, que es el proyecto de ley sobre la protección de polinizadores nativos, que fue presentado en el Senado y que se le dejó en la Comisión de Medio Ambiente. ¿En qué está? En O la nada. respuesta es típica. Ah, ya. En nada. Está medio estancado y yo creo que al final esa es la manera, porque si no se siguen introduciendo colonias de abejorros europeos todos los años, y de hecho, por ejemplo, en Argentina siempre estuvo prohibido o se prohibió hace mucho tiempo porque se dieron cuenta de los efectos ambientales que tenía, pero se pasan de Chile a Argentina. Entonces, si es que no hay un compromiso como regional de América del Sur, donde Chile es uno de los países que todavía no prohíbe la introducción del abejorro europeo, al final es un poco en vano como el esfuerzo que hace, por ejemplo, Argentina. Pero claro, el proyecto de ley está un poco estancado. Hay algunos investigadores que igual siguen creyendo que quizás ese no es el motivo por el que está extinguiéndose el abejorro nativo. La gente del área productiva sigue defendiendo que en realidad el abejorro europeo es muchísimo mejor para polinizar, cuando en realidad tampoco hay tantas demostraciones o también tiene como efectos negativos. Entonces igual es un tema complejo. Pero en otros países hay demostración de que si se prohíbe la introducción de abejorros externos, se puede mejorar o recuperar el número de especímenes nativos. Y además de la prohibición, alguna forma de proteger la especie como ya Es complicado. inmersa en... Es bien complicado. Una de las maneras es, por ejemplo, plantando especies nativas. Ok. Porque así también se promueve que los abejorros van hacia esas especies. Hay gente, yo no lo quiero decir yo, pero hay gente Dale, por favor. que dice que hay que matar a los abejorros europeos. Si uno ve uno, zapatazo. También hay gente que dice que eso no es tan bueno porque igual el abejorro europeo ya está muy acostumbrado, entonces también tiene otros efectos en otras especies que pueden no ser malos. Pero por eso hoy en día, al final, igual es un poco complicado como qué es lo que puede hacer uno. Otra cosa también que uno puede hacer, que quizá un poco más indirecto, pero igual sirve para ayudar al estudio del abejorro nativo, es documentar cuando uno ve un abejorro nativo o un abejorro introducido, documentarlo con las coordenadas. Ok. Eso en una plataforma que se llama Salvemos Nuestro Abejorro, Ya. que en realidad más que una plataforma es un grupo Súper. de Facebook. Súper. Una plataforma al final igual sirve como para poder informar, expandir mensajes. Sí, totalmente. Mantener cierto la coordinación. Sí, que Ya. eso está a cargo de también otro investigador que lleva harto tiempo estudiando el tema. Ujú. Y eso es bien interesante porque ellos ahí se la jugaron con conciencia ciudadana. Que al Ok. final es generar bases de datos, generar investigación a través Bien. de información que entregan ciudadanos, gente que no es necesariamente un científico, Claro. pero que esos datos sirven también para ir generando una base de datos de dónde se avistaron abejorros, dónde ya no se avistaron abejorros, dónde vemos que en realidad quizás sí es posible recuperar una población en una zona más central, etcétera. Y sobre el impacto positivo que puede tener el abejorro europeo en algunos aspectos, tú dices que no hay información suficiente como para tener ahí certeza. Es que está un poco sesgado. Depende al final de quién lo investigue, quién lo financia. Pero también como que se instaló un poco la idea y no se cuestionó mucho más. Hay investigadores que han dedicado también su vida entera a tratar de domesticar al abejorro nativo para que efectivamente sirva más para polinizar
tomates, ponte tuvo cosas en invernadero, pero también al final son años de investigación también, a veces no hay plata para hacer esa investigación, Claro, etcétera. o sea, es un tema que perfectamente puede abordar una arista y con mucha fuerza y profundidad, como a nivel de ciencia, ¿cierto? Como a nivel de investigación. Y sin duda que lo puede ser, ¿cierto? Acá, personalmente, lo rescato, o sea, que la Jesús con mucha valentía también, y bueno, quizás como conectándolo un poco con la oportunidad, quizás, ¿cierto? Un proyecto, y como tú decías, tener esa libertad dentro de su carrera, entonces... Ok, investigaste, genial, ¿cierto? Había un tema, había también ahí como algo que te generaba interés, ¿cierto? Se relacionaba con nuestro antepasado, ¿cierto? Entonces, como interesante. Acá yo quiero preguntarte, Jesús, como cuando ya te das cuenta de que esto, que es como muy de investigación, de ciencia, ¿cierto? Lo puedes conectar con algo bueno, estamos en este podcast que se llama Más Buenas Causas, ¿cierto? Y si bien por un lado está el más medio ambiente, y vamos a reforzar en eso, pero como, ¿cuándo a esto se le puede poner un poco de creatividad y cuándo podemos avanzar, ¿cierto? Como para informar lo que nos estáis contando a nosotros, porque al final... Esta conversación puede quedar entre cuatro paredes, ¿cierto? Si es que es en un contexto como ya más científico. Claro. Pero claro, acá quisiste salir como de ese ambiente y de ese contexto, ¿cierto? Y expandir un poco más tu mensaje. ¿Cómo fue como esa etapa? Cuéntanos un poquito. Yo escuché, de hecho, bueno, te decía antes del programa, una entrevista que tuviste en una radio, y ahí contabas que al comienzo era muy diferente. Las primeras muestras, los primeros avances fueron como mucho más gráficos, etcétera, y luego fue como, ya, quiero que esto trascienda, quiero que esto salga de la universidad, que esto concientice al país entero. Entonces, vamos a darle una vuelta, y me imagino que ahí la creatividad fue clave durante todo el proceso, ¿no? Claro. Yo creo que hubo como dos puntos de inflexión o dos como hitos bien importantes en el proceso. 2 puntos clave. Claro. El primero fue cuando ya yo llevaba esta investigación, todos estos papers que había leído, dije como, ¿qué hago con esto? Okay. Y yo me acuerdo de haber ido, de hecho, al Museo de Historia Natural. Perfecto. A hablar con el jefe del departamento de entomología, que era un entomólogo así súper pro. ¿Ya? Así dije, ya, quizás mi proyecto se puede ir a una instalación museográfica. Dije yo, no sé, algo en un museo, que la gente vaya a verlo, bla, bla, bla. Y conversé con él y en realidad como que me dijeron como, pucha, no sé, quizás nuestro enfoque ahora va en otra cosa, no sé, como que no me dieron muchas luces. Y dije como, ya. Y después de eso hice como una especie de encuesta, se podría decir, en que pasé por patios de la universidad con un papelito que salía, dibuja acá un abejorro. Y yo creo que de todos los resultados un 95% eran abejorro europeo y un par de dibujos eran abejorros nativos que eran de compañeros que eran de ingeniería forestal, de agronomía, que ellos conocían un poco más ese aspecto. Y ahí dije, nadie tiene idea que existe el abejorro nativo. Después hice un forms. ¿Cuál de estas especies crees que es nativa? Foto del abejorro europeo, foto del abejorro nativo. 60% pensaba que el abejorro europeo era una especie nativa. Y dije, ya, esto tiene que ser algo masivo. Dije yo, como... Ya. No puede ser solamente que la gente quiera ir a una exposición que hay en un museo y que tenga que enterarse de la exposición del museo y tenga que ir y tenga que quizás pagar una entrada. No, esto tiene que llegar a la gente aunque no quisiera verlo en una primera instancia, aunque no supieran que tenían ese interés. Entonces dije, ya, tiene que ser algo audiovisual, algo que se pueda difundir, que se pueda mandar, que yo te mando por WhatsApp o yo lo comparto en mi historia, lo pongo en Twitter, qué sé yo. Y a mí me interesó harto el formato audiovisual porque creo que podía contener hartos como estímulos visuales que me parecía muy interesante porque yo creo que en la difusión de fauna y flora nativa tiene mucho que ver también como con la belleza. Como que uno dice, yo sigo quizá a otros medios de difusión de naturaleza porque encuentro lindas las fotos que suben. Y además me interesa la noticia sobre, no sé, por el pudú que encontraron en Perú, pero también porque lo encuentro tiernísimo. Entonces dije, ya, acá hay algo visual que tiene mucho sentido explotarlo. En el buen sentido, por supuesto. Y ahí es lo que tú hayas escuchado en la entrevista. Dije, ya voy a hacer algo como que toda esta información súper dura que tengo. Claro. Yo dije, ya la pongo en video. Entonces hago gráficos, hago motion graphics, quizá un poco de collage, fotos reales, porque me interesaba mucho eso. Lo probé, se lo mostraba a mi amigo, hice como una especie de maqueta. Y era como, sí, está bueno. Claro, y yo ya.
¿pero qué aprendiste? ¿Qué entendiste? No, que está... Ay, no sé, deja verlo de nuevo. Entonces yo dije, no sé si la gente está realmente como capturando el mensaje. Yo cachaba que se distraían, y eso que mis primeras maquetas eran de 4 minutos. Tampoco te estoy diciendo que hice un documental de 25, ¿cachai? 4 minutos, ¿en qué tipo de formato? O sea, ¿ahí recurriste como a lo más audiovisual, grabaste abejorro o ahí empezaste a Es que hacer eran- uso de títere o motion graphics? ¿Qué Eran tipo? dibujos. Ok, perfecto. Eran dibujos que yo hacía a mano y que después yo le ponía como el guión encima. Ok, Entonces no eran exactos, pero era, Perfecto. era como acaba de ver una imagen de América del Ya. Sur, por decirte algo. súper. Entonces después me di cuenta que si es que el dato duro era, te estoy inventando ya, pero la población de abejorros se disminuyó en un 67% en los últimos 10 años, yo dije, y ahí me di cuenta que yo no necesito que la gente se le quede grabado que en los últimos 10 años la población del abejorro cayó un 67%. Yo creo que la gente sepa que el abejorro se va a extinguir, como a corto plazo si es que no se hace algo. Entonces dije, ya, más que el dato duro, a mí me interesa que quede la idea. Y ahí es cuando yo tomé el otro camino, que era hacerlo con esta especie como de metáfora a través de la vida de Oscar el Moscardón, que ahí es cuando un poco nació la idea de hacer estos títeres, ocupar el stop motion y explotar también esa parte visual que me interesaba, pero hacerla doblemente el doblemente atractivo. O sea, si ya los colores y las texturas eran maravillosas, las del abejorro nativo, entonces ahora la exploto más haciendo un muñeco de stop motion que está hecho de fieltro, que está hecho de vellón, que tiene las patas que son peluditas porque son de limpia pipa, cosas. Ya, espera. Por favor, ya. Acá pasamos a otra etapa. Ya, acá, ya. A mí me encantaron las dos anécdotas porque justamente demuestran que la creatividad es el resultado de escuchar a las personas, el resultado de investigar, el resultado de estar atento a las señales de la vida, ¿no? A las coincidencias. Es decir, primero se presenta una materia, una clase que te visibiliza el problema y tú dices, aquí hay una oportunidad. Y luego vas y haces encuestas, haces entrevistas, Moviliza, empiezas a o sea, escuchar el feedback de la gente Claro. para darle forma a esto. O sea, la creatividad no nace de la nada, ¿no? En general. Claro. Y también puedo decir otra cosa. Por favor. También viendo muchos antecedentes también y referentes. Como me puse a ver muchas películas. Mi profe de guía de título, Gonzalo Morales, un saludo. Un saludo para él. Eh, No, sí, tremenda alumna que tiene. O sea, por favor. No, y Gonzalo de verdad es muy seco. Era un profe que lo tomé un poco como... sin nunca he tenido clases con él, por ejemplo, en la U. Pero yo cachaba que él tenía experiencia con miniseries, que había hecho unos cortos para Cartoon Network. Y me empezó a dar una cantidad así, estos programas que él veía cuando chico. Y eso que él no es tanto mayor que yo, pero yo decía como, esto nunca lo vi. Y empecé a buscar programas que daban en TVN, por ejemplo. Capítulos de 31 minutos que yo quizás no había visto. Y empecé a ver como, ¿qué pasa con la nota verde? La Sí. ruta verde, ya. La ruta de la caca, por ejemplo, de Juan Carlos Bodo, que como todo el mundo se acuerda de eso, ¿cachai? Todo el mundo se acuerda de la nota verde, de Absolutamente. 31 minutos. De Mira tú, por ejemplo. Cosas que hacía Aplaplac. Oh, o sea, a ver, es que estás entrando en un terreno que la verdad es que es apasionante, o sea, Sí. absolutamente. O sea, ya cuando hay un fin, ¿cierto? Educativo, cuando hay un fin informativo y lo conectamos también como con entretener, ¿cierto? Ya personalmente creo que usaste como muy bien las habilidades o lo que aprendiste durante tu carrera, ¿cierto? Conectaste bien un par de puntos, como decía Nike, ¿cierto? Como que ya te movilizaste y al final diste forma a algo que me llama mucho la atención. Yo la verdad, y Nike lo sabe, soy fanático como de todo este tipo de expresiones, de todo este tipo de formas de comunicar. Entonces acá yo creo que ya no es que se ponga interesante, porque la conversación siempre estuvo interesante, o sea, pero acá ya como que nos vamos derecho ya en la onda creativa y acá Jesús, cuéntanos un poco como de, a ver, ¿dónde parte esto? O sea, ya, Jesús, ¿cierto? Estudió diseño, este es tu proyecto, ¿cierto? Que partió en la universidad. Hoy en día cuéntanos un poco cómo ha ido evolucionando esto, cómo ocupa también parte de tus inquietudes. Tú, además de este proyecto, estás ahí en otras cosas. Cuéntanos un poco también como para saber un poco como esta faceta, llamémosla más como gestora o como emprendedora, ¿cierto? Como ya esto de hacerse cargo
efectivamente de un problema, ¿cierto? Diagnosticarlo ya como a nivel de amenaza. O sea, oye, o sea, acá yo no quiero que, lo que tú decís, no quiero que sepáis de esto, sino que quiero que sepas que si no hacemos algo, al final esto se va a extinguir, ¿cachai? Entonces esto es una amenaza. Cuéntanos un poco como de eso, en qué está hoy en día, y después ahí te voy a preguntar también un poco sobre lo que hoy está pasando, que entiendo que ahí tuviste una campaña, ¿cierto?, de crowdfunding, y quiero que nos contéis también un poquito de eso y cómo va evolucionando tu proyecto también. Yo quiero agregar preguntas sobre la construcción de los personajes, porque son simpatiquísimos, los nombres son súper ingeniosos, increíbles. Si a lo mejor fue algo de equipo, si también te ayudó quizás la investigación, ver algunas referencias, ¿cómo fue ese proceso creativo? También. Ya, voy a partir por eso. Claro. Ya. Bueno, como era mi proyecto de título, los proyectos son individuales, entonces yo lo hice mayoritariamente sola, pero logré como incluir a muchos de mis amigos más cercanos en el sentido que ellos también lo encontraban entretenido. Y tuve la suerte de que yo me titulé un semestre después que la mayoría de mis amigos, así que ellos estaban como recién egresados, no necesariamente estaban con pega, entonces era... Buena. Me vas a ayudar. Bien. Tú me vas a ayudar a hacer el set. Y ahí se entusiasmaron porque obviamente todos igual tienen un sentido como de la estética y que les gustan las cosas, las manualidades, como yo creo que eso es algo que compartía harto con mis compañeros de la U. Entonces ahí me fueron ayudando. Pero en la parte de la narrativa, se podría decir, fue mucho como de sonoro. O sea, era como ya, tenemos a un abejorro, pero abejorro... como que no salían nombres, dije ya, Moscardón también es como un poco más propio, un poco más coloquial también. Y fue como ya, Moscardón, Oscar. Empezamos Moscar, Don Moscar, como ahí se fueron saliendo varios. Y fue ya Oscar. Y dije, Oscar el Moscardón. Como salió, dije ya, listo, se guarda. Puede tener otro nombre. No podía ser de otra manera. Se guarda. Y dije ya, yo quiero que la gente se siente identificada con Oscar, dije yo. Yo quiero que piensen que Oscar puede haber sido su compañero de colegio, puede haber sido su compañero de la pega, puede haber sido su vecino. Como un gallo bueno, un gallo piola, que probablemente como que arrastra con esto de que su abuelo era el mayor abejorro, que en su momento era el mejor, que así ya hacíamos referencia a que el abejorro nativo era el principal abejorro que había en Chile antes de que se introdujera el abejorro europeo, de que tenía toda esta importancia, pero que ahora ya está un poco venido a menos. Entonces era un poco esta relación como de que él cargaba con algo y él sabía que podía hacer algo bueno, pero que ahora lamentablemente como que no lo era, tenía una pega fome, como que no se apasionaba mucho y cuando está como en la micro, pero como que tenía esta potencialidad. Luego está Franchilco, que yo dije ya, Franchilco yo quiero que se vea lo más tierno del mundo, pero que tenga la voz más grave y más profunda de todas, dije yo. Como que quiero generar esa dualidad que también es divertida, que como que un recurso cómico de que sea súper fucsia y súper rosado y se ve súper suave y los ojitos redondos, pero que habla así. Un tipo Jigglypuff. Claro. Y ahí de hecho la voz, por ejemplo, la hace el papá de una de mis amigas de la U, porque yo dije, estoy buscando a alguien que tenga la voz muy profunda. Y ella me dijo, ¿mi papá? Y yo, ya, pero ¿tú crees que me va a querer que va a querer hacer los audios? Sí, obvio que sí. Y dije, ya, listo, quedó. ¿Hay audios que tengan que ser grabados luego, como para la nueva temporada? ¿Quieres postular? O sea, de verdad que sí. Puede ser, tenemos unos personajes nuevos. Pero pero de verdad que sí. La verdad es que es mujer, personaje nuevo. Veamos, Spoiler. no me hicieron nada. Ya, sí, te tengo considerado. Súper. Y ahí se fueron armando. Y dije, ya, después Florian. Bueno, todavía no existía el nombre Florian. Igual me di más vueltas porque dije, es un abejorro europeo. Quizás cuál es como el estereotipo europeo más, como que más queda el francés, dije yo. Porque me decía tenía que ser un poco como sobrado, llega y todo el mundo lo ama. Al final el abejorro europeo llegó y fue sensación, po. Y tomó como, al final, en la mente de todos. Pues si uno piensa en abejorro, piensa en el abejorro europeo. Entonces dije, ya va a ser francés, va a usar boina. ¿Listo? Como no lo vamos a dejar más difícil que eso. Y se va a llamar Florian porque tiene que ver con las flores. Dije, ya, de alguna manera tiene que estar ese vínculo. Al final uno puede decir como que burdo, como que simple. Pero hacía sentido, lo probé, a la gente le gustó. Y dije, ya, así van a funcionar. Franchilco y Oscar son mejores amigos porque eso representa que son dos especies que tienen una relación prácticamente simbiótica, porque el abejorro nativo se ve mucho en los chilcos, de hecho, y tiene una lengua y una boca que está adaptada para poder sacar el néctar de los chilcos porque es mucho más profundo y su lengua es mucho más larga.
Entonces, eso tiene que ver con que tienen como toda esta relación de que se conocen hace muchos años, porque han ido evolucionando juntos también, y por eso son mejores amigos y por eso viven juntos también. Como que al final son todas metáforas de las cosas que ocurren en la naturaleza. ¿Por qué Florian llega de improviso a su casa? Porque a Florian lo introdujeron a Chile sin preguntarle a nadie, sin preguntarle a ninguna abejorro. ¿Por qué Florian aparece como ocupando su cama? Porque lo ocupa su territorio. ¿Por qué le saca la comida del refri? Porque se come su alimento en la naturaleza. Al final son todas esas como metáforas de qué es lo que pasa en la vida real. O sea, en el segundo episodio, como ¿por qué Oscar trabaja en el departamento de flora nativa? Porque está vinculado en un 75% a especies nativas. ¿Y por qué dice que es el más antiguo de todos? Porque esas eran las primeras plantas y las primeras flores que habían antes de que se encontrara América y empezaran a introducir diferentes especies exóticas. Al final son todas como metáforas de las cosas que pasan en la naturaleza. Bueno, y la construcción, para hacer stop motion se ocupan muchos materiales. Hay gente que usa plasticina, papel, etcétera. Pero yo dije, esto es una oportunidad de ocupar el material, el vellón en particular, que es el fieltro, porque puedo representar la velocidad de este insecto. Buena. No quiero que se vea como una mosca. No quiero que se vea como un escarabajo, quiero que se vea que es peludo, como que es súper naranjo. Entonces eso también era una oportunidad que entregaba el material. Y bueno, yo en verdad no tenía ninguna experiencia en stop motion, en muñecos de stop motion. Vi hartos videos, vi que ocupaban unos materiales carísimos y dije, no tengo ese dinero y además tengo que entregar esto en 3 meses. Así que dije, ya, alambre, y empezamos a hacerlo con alambre y ya nos comprometimos así con mis amigas que ya estaban más metidas en el proyecto, en la parte más de construir. Hablé con un amigo que era de dirección audiovisual y me dijo, yo tengo una cámara que es muy buena para stop motion. Y dije, ¿me la prestáis? Obvio que sí. Y te la presto con trípode y con tarjeta. Y dije, ya, bacán. Entonces ahí empecé como a armar un equipo de gente que de pura buena voluntad... Tu tribu. Claro. Sí, que de pura buena voluntad dijeron, ya, yo te ayudo, sí. Y yo iban a mi casa y yo les daba así un paquete de galletas como agradecimiento. Y yo creo que todos mis amigos de la U pasaron al menos un día por mi casa a ayudarme a grabar o a hacer las boquitas o a hacer los ojos o a peinar a los monos, como se generó ahí una dinámica muy entretenida. Hay una linda historia, No, está muy buena. O sea, mira, bueno, a nosotros nos gusta mucho profundizar de repente en temas de relato, temas de construcción de marca, ¿cachai? Temas de arquetipo, personaje. Entonces estamos gozando, creo. Y acá eso es un poco como para seguir, ¿cierto? Porque de verdad que nos interesa. O sea, cuéntanos un poco cómo, en qué están hoy, ¿cierto? En qué estás tú también. Y bueno, ¿qué es lo que se viene? Ya, sí. Tuve una disyuntiva cuando terminé la U, como dije, ya, ¿me pongo a trabajar al tiro o continúo esto? Igual dije como, no sé, no sabía cómo, porque igual tengo que... O sea, al final era o hacer esto o buscar una pega. Y al final la diferencia igual es como hacer algo, estar haciendo algo, estar como contratada, qué sé yo. Entonces dije, ya, si yo no hago esto ahora, no lo voy a hacer nunca. Yo sé que aunque me diga, ay, sí, ya, lo retomo el próximo año, no lo voy a retomar. Porque yo veo que las cosas están en mi pieza, están los sets, están los monos en sus cajitas. Y los miro y digo, ya. O sea, en ese momento dije, ya, tengo que hacerlo ahora. O sea, si no es ahora, en verdad no es nunca. Y empecé a ver como qué era lo que me había faltado en la primera temporada. Porque si bien como que termina así como redondita, yo creo que... Okay, vamos para atrás. Cuéntanos antes perdón, sí. ¿Cuándo decides que esto tiene que llevarse a una temporada? Ya, perdón, toda la razón. Vamos con eso. Bueno, desde que estuvo planteado como un proyecto audiovisual que fuese difundible, cuando hablé esto de que te lo pudiera mandar por WhatsApp, dije, ya, esto tienen que ser videos cortos. Ok. Y si bien quizás todo esto podría haberlo puesto en un video de 5 minutos que quizás hubiera funcionado para una cortina de tele, por ejemplo, dije, no, yo quiero que esto sea algo que esté en redes sociales porque yo noto que acá hay un potencial como de difusión, o sea, y la red social más usada en Chile era Instagram y un poquito más abajo estaba YouTube. Al final, hoy en día si uno busca algo, quiere buscar un restaurante, no sé, una página, lo buscáis en Instagram antes que buscarlo en Google. Sí. Entonces dije, ya, acá hay algo interesante. Y me hice al final como una hoja y dije, ya, esto es todo lo que tiene que pasar. ¿Cómo lo separo como en cápsulas al final? Okay. Y ahí me di cuenta que calzaba para separarlo en 4 episodios y que cada episodio también tenía un tema. Porque eran como 4 temas grandes que quería tocar, sí o sí. Ya. Que era, en primer lugar,
la introducción del abejorro europeo, luego como la relación con la flora nativa, después como la crisis que implica la introducción del abejorro europeo, y en cuarto lugar la importancia cultural. Ok. Entonces dije, ya, ahí están mis 4 episodios. Y por eso en el primer episodio hablan de, primero la introducción, que yo le puse introducción porque era de que estamos primero como contando un poco así como piloto, pero a la vez menciona también la introducción del abejorro europeo literalmente. Y ahí es cuando se presentan los personajes, etcétera. En el segundo episodio, que era el que yo quería que tuviera que ver con flora nativa, ya menciona como Oscar su trabajo, que tiene que ver con la flora nativa, que trabaja en ese departamento. Y entonces también ahí es que se incluye ese tema. El tercero ya tiene que ver como con esta crisis que experimenta Oscar cuando se da cuenta que todo el mundo pesca a Florian, ya no lo dejaron de pescar, y que tiene como una crisis un poco identitaria de decir yo tengo que ser como él entonces para que la gente me tome en cuenta. Ya es cuando llega Francisco y le dice como, este no eres tú, como tú tienes que ser genuino en ese sentido. Y el cuarto es cuando Oscar se da cuenta que gran parte de su valor está como en el valor heredado que tiene este efecto cultural del pueblo mapuche con el abejorro nativo. Entonces ahí dije, ya que están separados los 4 puntos, y además me gustó porque terminaba como un poco feliz. Terminaba ahí, bueno, spoiler, ahí lo pueden ver, pero termina en que a Oscar lo reconocen finalmente en la calle y le dicen como, yo te conozco. Entonces ahí... Algo estamos viendo ahí, Jesús. Ese es el episodio especial que muestra ahí cómo se puede colaborar en esto que les contaba de Salomón, nuestro abejorro, la ciencia ciudadana. Mira, qué bonito, me da risa porque ahora lo veo y digo como... ¿Qué te causa? A ver, dale. Son 2 cosas distintas. ¿Ya? Por un lado, lo veo y obviamente me causa mucho orgullo porque dije, yo en verdad hice todo eso. O sea, obviamente con mi amigo y todos, pero como que... O sea, yo le puse el corderito en las manitos, claro. ¿Cachai? Como decir eso, yo saqué esa foto, como yo lo puse ahí. Pero a la vez digo como, wow, se nota que yo estaba apurada y que estaba muy cegada por el proyecto porque hay cuestiones que digo como, que me quedo fea esa parte. O como, ojo crítico también es importante. Sí, pues para mejorarla también, pues. Pero también encuentro que tiene su gracia, de que a veces como que se queda medio pegado, en algunas partes si te das cuenta se ven un poco mis manos ahí como entre medio de las fotos, pero yo encuentro que tiene su gracia también, pues lo hace como mucho más cercano, porque yo nunca pretendí que esto se viera como un corto animado que va al Oscar, pues, porque yo sabía que no lo iba a lograr, o sea, yo sabía también que yo no era animadora, que no había experimentado con esta técnica, pero que esto no iba a ser valioso, o sea, al final yo dije, yo no quiero que esto se lo manden a su amiga para decirle como, cacha lo bueno que es esta animación. Yo quiero que lo manden para decir, mira qué simpático esta historia, mira qué interesante. ¿Cachai? Como, y al final, si bien la parte animada y la parte estética era importante, tenía más valor el que se viera como atractivo a que se viera técnicamente tan correcto. Sin duda. Al final es empatizar con el problema. Claro. Y para continuar, que para no quedarme ahí tan colgado de lo que está ahora. Sí. Entonces me di cuenta que la primera temporada hablaba mucho de concientizar y dar a conocer la temática, y creo que lo hizo bien, pero también me quedaba como, ¿y ahora qué? Como, esto no está ayudando así como tan realmente a que se detenga la importación del abejorro europeo. Entonces dije, eso es algo que puede quedar para la segunda temporada, donde el mensaje sea mucho más directo, decir, esta es la manera de abordar esto, este es el proyecto de ley. Y quizá la invitación es a reconocer quiénes son los representantes que están en esas comisiones, cómo yo puedo, no sé, etiquetar al diputado de mi distrito en el video para que sepa que esto está ocurriendo, o etiquetar al senador, porque ya ahora todos tienen redes sociales, que está en la Comisión de Medio Ambiente para que se dé cuenta de esta problemática y vea que hay gente interesada. Ayer me reuní con una chica que me dijo que en su momento también había realizado una iniciativa con respecto al moscardón en Valdivia hace unos años, que también había tratado de vincular a investigadores con el sector público, y dije, ya, hay gente interesada. Claro. Entonces, como que siento que la segunda temporada, y quiero que así sea, que tenga un mensaje mucho más activo como en tomar acción. Perfecto. O al menos que se sepa cómo se puede tomar acción realmente. Ya. Y ahora, para seguir haciendo realidad ese sueño, las personas que nos ven pueden participar. Claro, al final esa fue un poco como me la jugué para poder hacer la segunda temporada, que fue a través de Catapulta MI, la campaña de crowdfunding. Porque, claro, o sea, solo como anécdota y como ejemplo, pero que es como que es muy ilustrativo, creo yo. Mi amigo que me había prestado la cámara, en el rato en que yo terminé la primera temporada y dejé de usar la cámara ahora, él armó una productora. Entonces ahora no me presto la cámara, se la tengo que arrendar, y está súper bien, si es su profesión también y está bien que lo haga.
Pero veo que ya quizás como, ahora que también el proyecto tuvo como la recepción que tuvo, puedo hacerlo un poquito más profesional, por decirlo así. Claro. Como puedo comprar quizás mejores materiales, ¿cachai? Puedo invertir en mejores audios, como puedo Claro. pagarle algo a los actores de voz porque en su momento fueron puros favores. Claro. Y ahí es donde me di cuenta que si quería arrendar todos esos equipos, si quería poder pegarle una manito de gato a todos los personajes, si quería quizás mejorar un poco más la página web, o sea, perdón, la plataforma o el Instagram, necesitaba plata para hacerlo, po. O sea, Claro. derechamente. Obvio. Y ahí me di cuenta que la opción de hacerlo con Catapultame y hacerlo con un crowdfunding era muy buena porque, como dices tú, logró que la gente se involucrara. Porque no era solamente como, estos son mis datos de transferencia, Claro. gracias, sino que era, tú estás aportando para que esto se haga realidad y yo más encima te doy una recompensa que es algo de la serie, que tiene nuestros personajes, que tiene el logo que dice Bombuchilensis y que yo sé que a la gente le va a interesar tenerlo también porque es un recordatorio como de que participaron, de que se involucraron, de que al final decir como, sí, ¿sabes qué? Yo ando con mi bolsa de Bombuchilensis porque me interesan los abejorros nativos, ¿cachai? Porque me interesa que la gente vea este proyecto y que se sepa. Entonces esa manera de involucrarlo me parece súper atractiva y creo que funcionó súper bien. Al final yo tuve esta campaña y participó gente de Valparaíso, de Concepción, de Aysén. Entonces fue muy interesante ver cómo había tanta gente interesada en que esto continuara también. Súper, súper. Y hoy día, Jesús, ¿en qué está el proyecto? ¿Cómo sigue? ¿Y tú personalmente estás dedicada a esto? O sea, ya como que me queda un poco claro, ¿cierto? O sea, está ahí a full. Sí, claro, dije Bien. como lo voy a dedicar este tiempo a hacerlo full para poder hacerlo, porque yo dije, también sé que si busco cualquier otra pega y digo, lo voy a hacer los fines de semana, me voy a demorar 5 Claro. meses en hacer esta cuestión, Claro, ¿cachai? súper. Entonces si yo planeo hacerlo como más dedicado. Ahora hasta el último, hasta el viernes pasado estaba haciendo los envíos de Starken de todas las Bueno. recompensas que tuve que entregar, entonces Claro. estoy full en eso. Tenemos que afinar un poco los guiones. Ahora tengo una amiga, que es la Vicky, también un saludo para la Vicky. Es un saludo para ella. Que también me está ayudando full, que ella es directora audiovisual y que ya es una genialidad ella, muy divertida también, entonces como que Bacán. tiene también esa chispeza para los guiones, para decir ya, ¿qué es lo divertido que tiene que pasar acá y qué representa esto también? Pues, como Súper. cuál es la metáfora que va a jugar, Bacán. etcétera. También es súper hábil como en cosas de arte, entonces para hacer los nuevos personajes. Estamos dedicadas full a eso. Mañana tenemos jornada full para terminar. Nada full creativa. Sí, tal cual. Entretenido, bien. Que también es muy divertido. O sea, digo, Obvio. yo prefiero estar haciendo esto 1000 veces a tener que estar como Sin duda. en una obvio. oficina. Dure lo que dure, obviamente. Tampoco Claro. es para toda la vida. Pero en eso estamos. Y- Preguntas sobre el proceso creativo. Eso, vamos. Quizás alguna anécdota, algún disparador que durante la misma grabación o previamente generó una idea importante. Ahí como, no sé si es que ya durante la grabación, en el momento de la grabación ya estaba todo milimétricamente guionizado Para o nada. si en el Yo proceso como- iban surgiendo ideas. ¿Cómo fue ese proceso? Para la primera temporada yo estaba muy en contra del tiempo. Como mi profe me decía como, ¿y lo vaya a hacer? ¿Lo vaya a hacer de verdad? Y yo dije, sí, yo creo que alcanzo. Yo estaba así como, sí, lo voy a hacer y no quiero darle un espacio a la duda a que no lo haga, porque si él me dice, existe la opción, por ejemplo, de que entregue solo los guiones, me voy a quedar solo con eso. Y dije, no, yo quiero hacer la cuestión completa, quiero que esté en Instagram, quiero que la gente la siga, quiero que a la gente le guste y que para la gente le guste yo sabía que tenía que estar todo hecho. Pero me pasó mucho que estaba muy encima al final de la fecha, entonces yo hacía un episodio y lo publicaba mientras estaba terminando el segundo. Como que estaba así súper apurada. Pero por ejemplo algo que puede haber sido como un gatillante, como dijiste, fue para el segundo episodio, cuando Oscar va a la pega. Yo dije, ¿cómo hago para grabar esto en stop motion arriba de la micro? Porque mis amigos no, stop motion es solamente en un lugar cerrado porque tienes que controlar la iluminación, tienes que controlar que no se te mueva nada, excepto la manito del muñeco. Y dije, ya imposible, dije yo, como en verdad esto no lo voy a lograr. Y volví a 31 minutos. Bien. Y no sé si cachan que en 31 minutos al final los monos funcionan en un estudio y funcionan afuera también, po. Sí, sí, sí. Como que está esa dualidad. Y dije, ya voy a usarlo como títere. Y algo bueno de no haber hecho el muñeco tan como pro, porque los muñecos de stop motion tienen también como una cosita en la espalda con la que se mueve. No sé si Ya. han visto a veces como el making of de Pinocho, no sé, cosas así.
En Disney me he gozado varios capítulos ahí del Minecraft. Exactamente, eso mismo. Entonces, dije, algo bueno de haberlo hecho con alambre es que lo puedo usar como títere. O sea, pueden verlo buena. 360 y no tiene nada que se vea como que tiene así como una cosa para agarrar, lo que sé yo. Y dije, ya lo voy a grabar así nomás. Y fuimos, lo pusimos en el asiento de la micro y lo grabamos. Y yo andaba con mi caja y toda la gente como... ¿qué? Y yo ya, listo. Quedó la toma. Y después grabándolo por acá y más cerca, porque yo encontraba que este aspecto tieso de cuando está inmóvil era muy divertido. Como tenía mucho como potencial de meme, dije yo. Lo mismo cuando está después en el paradero, en el último episodio, que también dije, no puedo hacer esto mucho en el paradero. Voy a tener que grabarlo como títere de nuevo. Y está ahí, y a mí me causa mucha gracia verlo como con la cara como sonriente a Oscar. Obvio, Como cara de nada con su maletín, esperando que pase la micro, de lo más normal del mundo. Porque también eso, como que yo no quería esmerarme en tratar de explicar, como, sí, este es Oscar, que es un abejorro, aunque sea de fieltro, es real. Yo quería que Oscar pareciera real. Al tiro, como que nadie se cuestionara, como, qué raro que hace un abejorro en la micro. No, que es súper normal que él esté en la micro, si él es él y él representa un abejorro que es de este porte. Mira ahí. Entonces, al final era como generar decir como el abejorro real, que a veces aparece en las fotos como en el fondo de su casa, es lo mismo que Oscar, que existe en este mundo. No es como que ese mundo, su casa, es otro mundo. Es Santiago y él toma la micro, ¿cachai? Como que quería introducirlo mucho en el mundo real, que también era como al final un recurso cómico también. Oye, Jesús, ¿y qué pasa si es que esta segunda temporada es increíble, de repente llega una tercera y después la gente ya, quizás, o una cuarta, y la gente termina entendiendo esto y concientizándose y ya no llegamos al nivel de riesgo en el que estamos actualmente, sino que se reduce, ¿cierto? Se va. ¿Qué pasa ahí con Bombo Chilensis? ¿Se van a abrir nuevas cosas? ¿Hay Jesús para otro tipo de proyecto? ¿O tu proyecto de vida? ¿O tú eres Moscardón? One Hit Wonder. Claro. Es una buena pregunta. No sé, igual como que no me quiero olvidar que el propósito al final de esto es el abejorro. Y como que a veces, como hacer por hacer, muchas veces no termina siendo tan bueno como reconocer hasta dónde llega esta cuestión. Sí queremos tener harto como norte, como que el propósito es que el abejorro... primero, que la gente lo conozca, que obviamente lo bueno es que como la serie está ahí, la gente todavía a veces se encuentra con el episodio y veo que llegan likes a los primeros episodios. Y digo, ya, eso está bueno porque la gente puede seguir conociéndolo siempre que esté subida. Pero, claro, era pensar como ya, ¿qué pasa ahora? Y nada, no te sabría decir. Sí creo que si es que se logra como que alargarlo más, a veces puede ser peor, como te dije. Sí, a veces he pensado que sería bacán poder generar un formato para tele, por ejemplo. Como en 3CC, en... Ya, ok. Como NTV, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Ya. Pero insisto, también lo mismo, como yo entiendo que el potencial de las redes sociales es muy distinto al potencial como que tiene la tele. Claro, Me interesaba mucho el tema tele porque era como mucho más público. claro. Más público no solo como de que sea más gente, sino que no necesitáis Más libre tener acceso, Instagram, po, claro, ¿cachai? sí, Tenéis como menos barreras de entrada. claro. Pero creo que eso ya sería como una reedición. Igual, de todas formas, sí me interesa mucho el mundo audiovisual. Insisto, si bien yo soy diseñadora y no tengo como formación de persona audiovisual, el mundo de las comunicaciones me parece súper atractivo. Ahora estoy esperando los resultados de un Fondart, porque yo había conversado con unos chicos que también hicieron una serie en stop motion hace unos años y también estaban postulando la segunda temporada. Buena. Y que me interesaba mucho trabajar con ellos y viceversa, así que estoy esperando a que den esos resultados para ver si que me funciona ese otro proyecto que Bacán. es de otra cosa, pero que también me podría permitir seguir en ese camino como de la animación. Bacán. Pero como a mí me interesa mucho lo que yo puedo hacer con respecto a la comunicación de ese al final, de ese producto audiovisual. ¿Cuántos años tenías, Jesús? 24. Talento ahí creativo, ¿cierto? En pleno apogeo. Así, como ya. No te limites, pues, Jesús. Con todo nomás. Sí, Si no, ¿para qué y lo hicieras, no? lo que salga, pues, al final, como Claro. uno nunca sabe cuándo van a salir esta clase. Esto salió de la nada, o sea, como Claro. de un día para otro dije ya esto es. Y quizá así como esto pareció, puede parecer para otras cosas. También conozco otras especies que existen que han sufrido lo mismo, como que eran especies nativas y que fueron afectadas por especies introducidas. Incluso especies nativas que también tenían efectos culturales sobre el pueblo originario. Y también es otro tema que
que digo como ya, quizás esto, Bombo Chilensis era uno, pero después está el problema del ciervo rojo, ¿cachai? O Obvio. del toromiro en Rapa Nui, que también son otras especies que fueron afectadas. Y digo, ¿por qué no? No sé. Después hay muchas preguntas en realidad. Pero quizá el formato puede ser el mismo, no sé. Hay muchas ideas también. Aprendizaje, Jesús, de todo este proceso, de todo esto de idas, vueltas, creaciones, iteraciones, fondos, crowdfunding. Muchas cosas. Yo diría que primero, así como algo que aprendí cuando estaba haciendo el proyecto, como confiar en la guata. Yo al principio como que esto primero que era como de muchos gráficos, muy de pasar esta información académica, algo audiovisual, nació porque yo pensaba que como era mi proyecto de título tenía que ser una cuestión mucho más seria y como mucho más como Académica, cuadrada. Dije, claro. ya, esto va a ser mi proyecto de título. Pues como quizás Sí, los po. profes valoran mucho más una cuestión más como que se vea que puede aparecer en la tele, más que una cuestión que sean como reels. Pero yo siempre lo encontré un poco fome. Y mi profe me decía como pon, esto no, como que casi que no eres tú, ¿cachai? Porque yo le mostraba también referentes como de cosas más cómicas, como que divertido. Y yo sentía que no, y me decía como, ¿por qué no? Hazlo. Y ya me fui por ese camino y caché que todo empezó a avanzar mucho más fluido, las cosas se daban así. Y una de mis compañeras de corrección, o sea, como que también estaba con el mismo profe, me decía que eso era obvio que iba a terminar haciendo algo así. Como, ¿por qué te demoraste tanto en cachar si esto es lo que a ti, como, este es el tipo de contenido que tú también consumes, ¿cachai? Y dije, es verdad. Y me estuve cerrando mucho rato por pensar que no era como suficiente. Claro. Y aprendizaje como del crowdfunding, hartas cosas. Pero quizás lo principal es como el tema de los tiempos. Yo lo encontré muy heavy. Como hay momentos y momentos en que la gente va a estar conectada, hay gente que va a estar menos conectada. Y saber identificarlos creo que es muy importante para ver como qué tipos de avisos le doy. Como es distinto que también a que si le hablo a mi familia, a que si le hablo a alguien que no conozco, y si esa persona que no conozco es un cabro de 16 años que le gusta el proyecto, o si es un profesor de 45, ¿cachai? Exacto. Como también ahí tener varios mensajes y entender que un solo producto no es solamente para un tipo de audiencia. A mí me pasó Obvio. también que el proyecto fue mucho más amplio de lo que yo planeaba en el inicio. O sea, yo planeaba una audiencia como mucho más acotada y después me di cuenta que se agrandó harto. Y ver cómo cómo llego a todos ellos sin cambiar como la esencia del proyecto también. Un mensaje sobre medio ambiente, sobre soñar en grande y sobre ir con todo a cumplir tus objetivos. ¿Tres distintos o uno? Como quieras. Como quieras. Incluso puede ser mirando a tu cámara acá. Ya. Sobre medio ambiente creo que nunca hay que olvidarse de qué es el país que habitamos. A mí me pasó mucho investigando sobre estas especies que me di cuenta de muchas cosas que el mismo colonialismo había destruido, así como diciéndolo tal cual. Y darse cuenta que la relación con la especie, mientras menos como industrial y productivamente sea, mejor. Hay que aprender mucho de los insectos, sobre todo. Como el que uno sabe mucho quizás del huemul o del pudú, pero de los insectos en verdad son un mundo genial. Y a veces como en detenerse, en mirar eso que es más chiquitito y es más lento, que tiene un ritmo muy distinto a los humanos, uno aprende muchísimo. De la tierra también, y también como de los seres vivos. Creo que eso es muy interesante. Y de lanzarse hacia estos como sueños. Yo no sabía nada de animación, o sea, tenía una base muy, muy débil, así, muy como de experimentación. Pero a veces como que el mensaje es más importante que lo técnico, pues como lo que decía antes. Entonces yo creo que no tenerle miedo a experimentar, a probar. Uno a veces nunca sabe qué es lo que en verdad le va a gustar a la audiencia. Así que a veces las cosas más como improvisadas también resultan, así que no tenerle miedo como a que no me va a quedar perfecto porque sea la primera vez, hacerlo igual. Bien, muy bien. Muy bien, Jesús, de verdad que esto lo digo siempre, pero un auténtico placer en verdad haberte tenido, pero de verdad, o sea, al final Y muchas gracias por la invitación, aprovecho de decir. estoy inspirado, de verdad. Creo que De tiene aquí nos vamos a crear una serie o algo así, ¿ah? ¿Por qué no? Algo se viene, sí, ¿por qué no? Tal cual. Jesús, ¿verdad? Te felicito, o sea, en serio, Muchas gracias. súper en serio, creo que hay hartas cosas, creo que tienes una historia que efectivamente inspira, que logra conectar
Creo que hay un trabajo detrás que por lo que he contado es soberbio, o sea, a nivel de investigación, ¿cierto? A nivel de conexión, a nivel de movilización, a nivel de seguir, a nivel de después también como de decisión, ¿cierto? O sea, ok, esto es lo mío, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cachai? Entonces, tomar esos riesgos, ¿cierto? Que requieren sin duda de mucha valentía, ¿cierto? Perseverar y bueno, de verdad que te felicito, o sea, en serio, espero que Gracias. te vaya extraordinario. La raja, como decimos acá, ¿cierto? Y nada, o sea, de verdad que sería algo sumamente satisfactorio para mí poder aportarte lo que sea a tu proyecto, lo que se venga, porque de verdad encuentro que eres muy talentosa y que ojalá te vaya increíble. Muchas gracias. Te Y lo todas agradezco. las personas que nos están viendo en YouTube o en Instagram van a mirar hacia arriba, van a buscar Ahí. en la barrita con lupita, van a escribir Bombus Chilensis. De nada.